Hola muchachos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bueno, vamos a entrar en una clase nueva y es los verbos plurales. Ya habíamos hablado acerca de cómo pluralizar los sustantivos, el sustantivo masculino, el sustantivo femenino. De pronto podríamos recordar un poco. Recuerden que cuando nosotros tenemos una palabra masculina, recuerden que esto nos va a tomar como las letras, digámoslo así, de la raíz de la palabra y queremos pluralizar un masculino, sencillamente le vamos a poner una yod y le ponemos una mem final al final de la palabra, a lo último, una mem sofix. Y cuando tenemos una palabra que es femenina, entonces a la raíz única y exclusivamente lo que vamos a hacer es aumentarle una Folambab y una tau al final. Y este sería mi palabra masculina plural y esta sería mi sustantivo masculino femenino, recordando las dos palabras diferentes que tenemos que son intercambiables en cuanto a su terminación, y es la palabra abot, que sería padres, que aunque es masculino termina con terminación femenina, y la palabra arim, que sería ciudades, que aunque es una palabra femenina tendría una terminación masculina en su plural. Ok, teniendo ya este repaso acerca de los sustantivos plurales, tanto masculinos como femeninos, vamos ahora a trabajar con los verbos plurales. Hasta el momento tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí el verbo chamar. El verbo chamar, tenemos nuestro verbo de manera singular. Esto es un verbo singular y si lo utilizamos de esta manera, vamos a tener nuestro verbo en forma femenina. Ya creo que esto lo manejamos muy bien. Hemos estado trabajando con varios ejemplos con este verbo y tendríamos las dos maneras. Ahora, vamos a utilizarlo de la misma manera. Recordemos que la raíz sería la chin, la mem y la resh, ¿sí? Esta misma de acá. Ahora, para volverlo plural, lo único que tenemos que hacer es, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar nuestra raíz. Tenemos nuestra raíz, la chin, la mem y la resh. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar una u al final. Vendría con la misma vocal y aquí vendría con un sheba. Ahora lo que vamos a leer es chamru. ¿Por qué? Ya sabemos que los verbos los tenemos que conjugar en número y en género de acuerdo con el sustantivo que nosotros vayamos a poner. Yo no puedo poner ab shamrak, por ejemplo. Yo no podría poner ab shamrak, porque ab es masculino y shamrak es femenino. Entonces, para poder conjugar correctamente ese verbo, lo voy a poner a este lado, yo tendría que poner acá ab, ok, shamra ab. Ya sabemos que como está sin artículo definido, entonces sería un padre guardó. No importa el orden, ustedes ya lo saben, no importa el orden en el que esté, no tenemos que ponerlo guardó un padre, sino que diríamos un padre guardó. Entonces, en este caso, pondríamos, por ejemplo, una hija, ¿cierto? Esta también ya no la sabemos. Una hija guardó. ¿Por qué no podría poner aquí? Porque esto es guardaron en plural. Entonces tendría que poner algo así como abot, por ejemplo. Abot. Abot chamru. Unos padres guardaron o unos padres cuidaron, unos padres protegieron. De esto se trata. Como habíamos dicho inicialmente, las raíces del hebreo en los verbos siempre son tres consonantes. En cualquiera de los casos, podemos utilizar el verbo halak, podemos utilizar el verbo amad, podemos utilizar el verbo, ¿qué otro verbo tenemos? Chamá, por ejemplo, de los verbos que nos hemos aprendido hasta el momento. El verbo chamá, podríamos utilizar el verbo, no recuerdo ahorita en este momento cuántos verbos tenemos, pero digamos que vamos a utilizar estos verbos. ¿Cómo pluralizamos esos verbos? Sencillo.
solamente la adición, acuérdense, la partícula final, lo que hemos estado hablando acerca del sufijo. Entonces, el único cambio que tenemos es, para pluralizarlos, sería de esta manera. Ok, ojo, yo sé que ya algunos de ustedes lo saben, como tengo una nueva letra final, por ejemplo, en ese verbo halak, entonces yo pongo la kaf, no como sofit, sino que la pongo como una kaf tradicional. Ya ustedes lo saben, solamente para que lo recuerden. Igual, el verbo chamar, el verbo halak, el verbo amad, el verbo chamar. Entonces, solamente es ponerle el sustantivo que ustedes necesiten poner, o mejor dicho, es leer ese sustantivo de acuerdo con este verbo. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, de esta manera, aquí diría un hermano caminaron. ¿Estaría bien? ¿Cierto que no? Entonces, tiene que concordar en género y número. Esta terminación es tanto para plural masculino como femenino, tanto en segunda como en tercera persona. ¿Cuáles son las segundas y las terceras personas del plural femenino? Sería ustedes y ellos. Ustedes caminaron, ustedes estuvieron de pie, ustedes escucharon, ustedes guardaron. Ellos caminaron, ellos estuvieron de pie, ellos escucharon, ellos guardaron. Siempre con la tercera persona del plural y con la segunda persona del plural, sea masculino o femenino, no tiene distinción. Ok, más adelante vamos a ver una distinción cuando el verbo está solito. Entonces, la palabra que tendría que poner en este caso no sería solamente aj, sino ajim. Ajim. Y ahí sí podría decir, unos hermanos caminaron, unos hermanos estuvieron de pie, unos hermanos escucharon, unos hermanos guardaron. Ok, así es como se conjuga el verbo en plural. Entonces ya tenemos 3 aprendidos, por favor no los olviden. Más tarde les voy a enviar unos ejercicios. Tercera persona del singular masculino, o por el momento lo vamos a tratar como masculino singular, femenino singular, masculino y femenino plural. Esta forma es como vamos a conjugar los verbos en estas 3 formas. Entonces, manos a la obra, muchachos, y que Dios los bendiga.